Rocío ha sido una figura emblemática para la música cubana. Los cubanos lo identificamos sobre todo cuando él está animando un programa, por ejemplo, Alegrías de Sobremesa. Su voz es como una cosa mágica. Ya cuando él empieza a presentar algún número musical, algún programa, ya todo el mundo sabe que ese programa es bueno, que ese número musical va a ser un triunfo, porque él lo dice con un entusiasmo, con una, vamos a decir, que tiene yunfa, que promueve, que la gente lo sigue. Para mí es maravilloso, sinceramente, maravilloso. Con mucho sentimiento sabrás lo que llevo dentro. Yo nací en un pueblo de la antigua provincia de Oriente, hoy provincia de Santiago de Cuba, en un matrimonio integrado por un descendiente de franceses y africanos que vinieron a Cuba cuando triunfó la revolución en Haití. Mi padre proviene de ahí y mi madre de descendencia española. Somos 3 hermanos, 2 varones y una hembra. Mi papá, a pesar de su condición étnica, pudo estudiar porque los padres le pagaron la carrera. Se recibió de médico en el año 1916. Se estableció precisamente en La Maya porque la mayoría de los vecinos tenían el mismo origen que él. En esa época en La Maya era una aldehuela con unas pocas casas de madera, los demás bohíos. Nada más que se podía estudiar hasta el 6º grado. Ya cuando terminé el 6º grado tuve que pasar a Santiago de Cuba y en Santiago de Cuba hice el bachillerato y también estudié ya en la Universidad de Santiago 3 años de la carrera de Derecho, que terminé precisamente en el año 1952. Fui uno de los primeros expedientes en la Universidad de Oriente. Yo pasaba los fines de semana en La Maya. La Maya era un pueblo de poco desenvolvimiento. A pesar de eso, a una persona se le ocurrió la idea de establecer en La Maya una especie de radio base. Mi papá quería que yo fuera abogado. Entonces pensó que si yo iba a estudiar la carrera de Derecho me convenía familiarizarme con la oratoria. Habló con aquel dueño de la radio base para que me permitiera los fines de semana hablar. Y cuando me senté ante un micrófono me di cuenta que no iba a ser abogado. Decidí estudiar la carrera de Derecho por complacer la disciplina de mi hogar, pero que mi porvenir, mi intuición, mi verdadera vocación era el micrófono y la radio. El 10 de marzo del año 1952, ya mi padre había muerto. Yo me aproveché de esa situación y decidí ya no seguir estudiando. Y fui al Colegio de Locutores de Santiago de Cuba para que me recomendaran la emisora a la que debía ir a ofrecer mi servicio. Y me recomendaron que fuera a la CMKC, me hicieron la prueba y empecé a trabajar como locutor suplente de la CMKC. En Santiago de Cuba se produjo en el año 1954 un secuestro. Secuestraron a un niño de la familia de los Bacardí, la fábrica de ron Bacardí de la cervecería Tuey. Aquel suceso provocó una connotación tremenda, al extremo que todos los órganos de prensa mandaron sus representantes a Santiago de Cuba para que transmitieran desde ya todo lo relacionado con el secuestro. La CMKC situó su micrófono en la casa del niño. Fueron reporteros de todos los órganos de prensa, entre ellos fue uno de Radio Progreso, que se llamaba Juan Amador Rodríguez. Llegó y cuando echó a andar la grabadora estaba rota.
Y yo, porque era de Radio Progreso, porque yo siempre sentí una admiración tremenda por Radio Progreso, en aquella etapa de la competencia le presté la grabadora a la CMKC. Hizo todo su trabajo con esa grabadora y cuando se iba a enseñarle agradecimiento, me hizo una entrevista y no había pasado mucho tiempo y me llega una carta con el logotipo de Radio Progreso, firmada por el señor Ovidio Fernández, director propietario de Radio Progreso, invitándome a venir a La Habana a hacer una prueba en Radio Progreso. Aquello fue un escándalo en Santiago. Mandar a buscar un locutor de Santiago para hacerle una prueba en Radio Progreso, aquello no era muy frecuente. Y yo vine con 20 años y hablé con el portero, le dije a lo que yo venía, me mandó a subir al segundo piso. Vino una secretaria de Ovidio Fernández, que si yo buscaba al señor Ovidio Fernández, le dije que sí, y que por qué yo lo quería ver, y le enseñé la carta. La leyó y me dijo, ¿a dónde está este señor? Digo, soy yo. Dice, usted siéntese. 2 horas y media esperando a Ovidio Fernández. Al cabo de las 2 horas y media salió la misma muchacha y me dijo que Ovidio Fernández estaba reunido con anunciantes, que no podía atenderme, que volviera al otro día. Volví al otro día, no lo pude ver. Y así me estuvieron yendo todos los días, a las 8:30 o 9 de la mañana, hasta que por fin, en una oportunidad, la misma muchacha me puso en contacto con un señor llamado Carlos de la U, que trabajaba en Radio Progreso, y me hizo la prueba. Una prueba a donde me exigieron demostrar facultades que en ese tiempo no se requería para el locutor. Pero yo la hice. El señor de la U me dijo que volviera 3 días para darme el resultado y también tuve que ir todos los días y no podían dar, no habíamos oído la prueba. Hasta que un día domingo, ya casi sin dinero, fui a un bar que estaba y está en la esquina de Radio Progreso. Le di un vaso de cerveza. Un momento determinado, cuando ya me había tomado 2 o 3 vasos de cerveza, y llegó una persona, se puso a tomar, conversábamos. Le conté que yo era un locutor de Santiago de Cuba que había venido a hacer una prueba a Radio Progreso, que estaba esperando el resultado. En principio no me dijo nada, pero según fue tomando vasos de cerveza, me dijo, mire señor, yo trabajo en Radio Progreso. Su prueba la ha oído todo el mundo. ¿Usted sabe qué criterio tiene todo el que escuche su prueba? Que qué lástima que usted sea negro. Ni que decirle que salí, fui para el hotel, liquidé el hospedaje y regresé a Santiago de Cuba. Yo era antibatistiano. Que la forma mediante la cual yo desarrollaba mi trabajo y me expresaba en la calle hizo que los cuerpos represivos me consideraran como peligroso, que trajo por resultado que en el mes de enero del año 1957 yo me trasladara a la capital. Triunfa la revolución el día 1 de enero del 59. Ya yo me ganaba la vida en un carro altoparlante, anunciando farmacia de turno, piquera de automóviles, joyería, bares. Y bueno, yo me sentía bien en el carro altoparlante. Cuando en el mes de mayo de ese propio año 59, el ministro de Gobernación dictó una medida prohibiendo los carros altoparlantes, de lo que yo me ganaba la vida, el sustento personal y de mi familia. Fui a ver a Raúl Menéndez Tomasevich y me llevó a la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria. Me montaron un carro altoparlante y salía dictando orientaciones de tránsito. Y nos dieron un espacio en la desaparecida CMQ, todos los días a las 8 de la mañana, a donde yo iba a hablar de tránsito. No sabía nadie en CMQ que yo era locutor. A nadie se lo decía. El trabajo que hacíamos en este programa de tránsito lo oyó el que era entonces ministro de Gobernación y orientó que se hiciera por televisión en un canal que había aquí, que era el Canal 4.
todos los martes a las 9:30 de la noche. Allí tampoco nadie sabía que yo era locutor. Para todos allí yo era un policía que hablaba bien. Sergio Nicol se llamaba el director del Canal 4. Me dice, venga acá, teniente, ¿y por qué usted no se hace locutor? Le dije, en primer lugar, Nicol, yo no soy teniente, yo soy el vigilante 1049. ¿Usted no cree que es muy tarde? Dice, mire, conmigo se formaron muchos de los principales locutores de Cuba, entre ellos Manolo Ortega y Ibrahim Urbino. Y yo le digo que en usted están todas las condiciones para ser un gran locutor. Le dije la verdad que yo era locutor. Llamó a Marco Bemara. En esos días estaba recién inaugurada Radio Habana Cuba. Me hicieron la prueba, me aceptaron, me pidieron a la policía y comencé a trabajar en Radio Habana Cuba en el mes de octubre del año 61. Hasta en el año 62 se abrió la posibilidad de trabajar en Radio Progreso. Y desde el mes de octubre del año 1962 hasta el momento soy locutor de Radio Progreso, de aquella emisora a donde no me aceptaron la prueba por negro. Se materializa mi entrada a Radio Progreso, el sueño de mi vida, pero en la emisora había un sistema. El que entra tiene que hacerlo por la puerta chiquita. La puerta chiquita era el turno más malo. Yo simplemente tenía que dar la hora cuando tenía un programa. Y el resto del tiempo me lo pasaba buscando en el almacén de cintas de Radio Progreso. El sistema para hacer el programa venía del capitalismo, a un ritmo acelerado y a un tono alto. Me di cuenta que el tono que le llegaba a los oyentes no era el alto ni el acelerado, era el conversacional. Y a partir de ese momento, ese fue el tono y el ritmo que incorporé a la discoteca. Yo pienso que la principal aportación que yo le he hecho a la radiodifusión de mi país es la discoteca popular de Radio Progreso, pero con esas experiencias que he recibido en el transcurso de mi programa. El público lo acoge como si fuera suyo, sobre todo cuando está anunciando al Aragón. Ya la gente al oír lo que él dice antes de nombrar la orquesta, ya todo el mundo sabe que es la Aragón la que va al programa. Son de Cuba, pariente. 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 Son de Cuba. Pues bien, amigos, en esta presentación de la Discoteca Popular de Radio Progreso, la emisora de la familia cubana, como siempre, el homenaje de admiración, respeto y cariño a esa figura luminosa de nuestra música popular, Benny Moré, con un tema antológico de su repertorio, Oh Vida. Oh, vida, si pudiera vivir la feliz noche en que los dos supimos nuestro amor. Yo tengo el criterio que en Cuba se hizo siempre dos tipos de música, ¿no? Una música que es el reflejo de las inquietudes de gente que nació de capas privilegiadas, que se pudo elevar, que aportó una música muy importante, pero que no refleja la nacionalidad del cubano. Que al mismo tiempo que ellos nacieron otros de capas humildes y concibieron una música que cuando se oye en el mundo entero no hay que decir Cuba para que se piense en nuestro país. Esta música
desde que surgió, asumió una evolución en espiral ascendente que se interrumpe contraproducentemente con el triunfo de la revolución. Al triunfar la revolución se generaliza el criterio de que todo lo que se hizo en esta última música es obsoleto, vulgar y chabacano. Es música chea. Y se paraliza la evolución que la música cubana había venido. En ese momento llego yo a Radio Progreso, ya con la convicción plena de que esa música, esa última música considerada vulgar, desempeñaba un papel importantísimo en cuanto a la nacionalidad de los pueblos. Hay un periodista de la UNIAC que le hizo 2 entrevistas a músicos cubanos importantes radicados en el exterior. Leonardo Padura, de la misma forma que entrevistó a Mario Bauzá, el padre del Latin Jazz, entrevistó también a Israel López Cachao. Israel López Cachao, siendo con su hermano Orestes López, integrante de la orquesta Arcaño y sus Maravillas, consiguió una forma de orquestar los danzones que fue calificada como el ritmo nuevo de Arcaño y sus Maravillas. De ese ritmo nuevo de Arcaño y sus Maravillas, por una parte surgió el cha-cha-cha de Enrique Jorrín y por la otra parte el mambo de Dámaso Pérez Prado. Cuando Leonardo Padura le pregunta a Israel López el criterio que tenía sobre la salsa, Cachao le dijo, como el maestro Mario Bauzá, yo la única salsa que conozco es la que se utiliza para la comida. Lo demás es son. Ese es un nombre que encontraron fuera de Cuba para no decirle son. Porque cuando se dice son, se piensa en Cuba. Y nosotros, en la radio, en la televisión, utilizamos el nombre de salsa en Radio Progreso. Y esa situación está dada cuando yo llego a Radio Progreso. Y entonces me dediqué por entero a ser enemigo de ese criterio generalizado de que esa música que refleja nuestra nacionalidad era obsoleta, vulgar y chabacana, y a esa manera de decirle al son salsa. Cuba le ha aportado al mundo danzón, bolero, guaracha, rumba, mambo, cha-cha-cha. Yo he visitado algunos países y les puedo decir que esa música se oye en todas partes del mundo. Esa música que nos representa como país. La música popular tiene que ser un reflejo de cómo es el pueblo al que representa. Hay un rasgo característico en la música cubana que no se puede soslayar: el sabor. Para que la música cubana conserve el sabor, las grabaciones hay que hacerlas con todos los músicos juntos. Esas grabaciones por pista logran un resultado técnico elevado, pero se pierde el sabor. Para la música bailable, para que el bailador pueda marcar, tiene que oír el bajo. Si no oye el bajo, no puede marcar. Si el bajo está haciendo filigranas, no lo puede seguir. Con la música hay que hacer un trabajo dialéctico. Hay que llegar a conclusiones. Por ejemplo, el éxito del Buenavista Social Club
debe ser analizado dialécticamente. Debemos preguntarnos por qué Apolo Montañés lo descubrió un empresario africano. ¿Por qué en Cuba no tenemos los mecanismos que nos permitan saber que en todas partes del territorio nacional existen grandes valores de la música, pero que están por descubrir? Hay que hablar acerca de la gente que hizo esa música que nos identifica como país, que no es conocida en su mayoría por el pueblo de Cuba. Entonces, mi trabajo ha estado dedicado a enaltecer a esa gente que concibió y plasmó esa música que nos identifica, para que los jóvenes, que son los que tienen que hacer evolucionar esa música, los conozcan, los admiren y se sientan inclinados a seguir el camino que ellos señalaron. Esa ha sido la base fundamental de mi trabajo en Radio Progreso. Nosotros, los que trabajamos en los medios masivos de comunicación, somos gente privilegiada. Porque el humano trata a todo el mundo en la calle, pero no lleva a todo el mundo a su casa. Y cuando sintonizan Alegría de Sobremesa, yo estoy en todos los lugares cubanos. Y tengo que asumir una conducta para que cuando la gente me conozca se persuada si yo tengo o no el derecho de formar parte del entorno familiar. Porque sale al aire en espacio definido 11:50 de la mañana, 7:50 pasado meridiano. ¿Qué está pasando en los hogares cubanos a esa hora? El almuerzo y la comida. Ustedes saben que el cubano es un gastronómico sui generis, que no come para reparar energía, sino come por el placer de comer. Y sale el programa a esas horas para que se ría si le está golpeando, que está comiendo lo que no le gusta. Por eso sale a esas horas y por eso se llama Alegría de Sobremesa. En el año 1983, Alegría de Sobremesa hizo un recorrido por Angola. Íbamos a actuar en unidades militares, muchas de ellas soterradas. Es un momento apropiado para reír y cantar, como ocurre todos los días en nuestro país cuando presentamos un programa de esta manera. Aquí, Radio Progreso presentando Alegría de Sobremesa. Y aquellos soldados que muchos no regresaron a Cuba se abrazaban y lloraban de la emoción que les representaba escuchar en ese país tan lejos de Cuba Alegría de Sobremesa. Soy buena gente, soy diferente, soy de esa gente, soy especial. Soy buena gente, soy diferente, soy de esa gente, soy especial. Esa manera de ser, a mí no me la critican, hago lo que haya que hacer. Cuando se me necesita, no importa cómo te va. Problema es mi problema, si necesitas de mí, ven que no tienes dilema. ¡Hey! Soy buena gente, soy diferente, soy de esa gente, soy especial. Soy buena gente, soy diferente, soy de esa gente. ¿Por qué vive Eduardo Rosillo en la calle de Vapor de esta ciudad de La Habana? Bueno, como ya queda dicho, la música siempre me interesó. Y en este barrio de Ciudad de La Habana, el barrio de Cayo Hueso, vivieron históricamente muchos de los grandes músicos cubanos
de esa música que nos identifica como país. Y vivir aquí, en dos sitios donde ellos nacieron, donde se criaron, representa para mí asumir vivencias. En la calle Vapor, celebrando el aniversario 80 de nuestro guía, de nuestro maestro Eduardo Rosillo. Bien, entonces primero vamos a recibir a Rosillo con un aplauso, que no ha querido estar aquí. Primero que Rosillo le diga unas palabras a este público. Sí, señor. Ante todo, un saludo afectuoso y cordial a ustedes, este pueblo al que yo me debo y al que quiero tanto. Y aprovechan todas las oportunidades para demostrarme el cariño que experimentan por nosotros y que nos obliga a estar a la altura de esas circunstancias tan bonitas. Gracias, muchísimas gracias. Más regalos para el maestro, porque él se los merece. Este es entusiasmo, porque el maestro Eduardo Rosillo cumple 80 años. Gracias, Juana Bacallao. Una gloria del espectáculo cubano. Me siento muy contento con tu participación en esta actividad mediante la cual se cumplen 80 años de mi nacimiento. Tú aquí, como siempre, con esa espontaneidad, con esa sinceridad que te ha convertido en figura estelarísima de la cultura musical cubana. Gracias, Juana Bacallao. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Lo quiero muchísimo. Y tu pueblo, míralo ahí, te adora. Eso es mucha sabrosura.